¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta inauguración de la 25ª de la Semana del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Y recibimos también, les damos la bienvenida esta mañana también a las siguientes personalidades que nos acompañan esta mañana para realizar esta inauguración. Nos acompaña el maestro Rafael Martínez Enríquez, docente y conferencista, invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También está con nosotros el maestro Natividad Nieto Saldaña, jefe del Departamento de Física y Matemáticas. Recibimos también al doctor Miguel Domínguez Acosta, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Recibimos también al doctor Erwin Adán Martínez Gómez, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura. Recibimos también al maestro Ismael Canales Valdivieso, jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación. Le damos también la más cordial de las bienvenidas a la maestra Dora María Aguilar Saldívar, directora general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, en representación del maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Agradecemos también a los directores y jefes de instituto y jefes de departamento, que nos acompañan esta mañana. Sean todos ustedes bienvenidos también. A continuación, las palabras del maestro Natividad Nieto Saldaña, en representación del director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, el maestro Juan Francisco Hernández Paz. Bueno, buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar, pues quiero agradecer su asistencia y también ofrecer una disculpa de parte del doctor Juan Francisco Hernández Paz por no estar en este evento, ya que se encuentra fuera del país precisamente con algunos encargos propios de su cargo. En esta ocasión estamos celebrando la 25ª Semana de Ingeniería, que en esta ocasión hemos llamado Semana IIT. Quiero manifestarles que se han organizado de forma ininterrumpida pues las 25 semanas. Esta es la edición número 25 y son los 25 años continuos en los que se ha organizado este evento que, como ven, pues ya es tradicional. Además, pues también quiero informarles que la Semana de Ingeniería, en esta ocasión Semana IIT, ha venido evolucionando de forma importante. Tenemos conferencistas invitados de otras instituciones. Ahorita vi por aquí a algunos compañeros de la UNAM. También hemos tenido pues conferencistas locales, de instituciones locales, así como de la UACJ. Otra cosa relevante de este evento es de que hemos dedicado en gran parte, en gran medida, el evento a los 5 siglos de la muerte de Leonardo da Vinci. En esta ocasión, pues muchas de las conferencias están dedicadas a él. Bueno, pues sin más preámbulos, para que pues el evento inicie, les agradezco nuevamente su asistencia y bienvenidos mis compañeros del presidio. Gracias. Sí. Bien. A continuación, el mensaje y declaratoria inaugural por parte de la maestra Dora María Aguilar Saldívar, directora general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Muy buenos días. Con el permiso de mis compañeros del presidio, que ya fueron
debidamente presentados, me permito dirigirme a ustedes en representación de nuestro rector, el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, que por cuestiones de agenda, lamentablemente el día de hoy no pudo acompañarles. Bien, el maestro Nieto ya dio una semblanza de las actividades que se realizarán en esta Semana de Ingeniería. Es una semana que todos conocemos y que ustedes, gracias a las autoridades del instituto, gracias a los docentes, gracias a los alumnos, se ha convertido en toda una tradición académica y que cada año esperamos esta Semana de Ingeniería, el cual, bueno, la Semana de Ingeniería es un evento académico en donde llevarán a cabo conferencias, cursos, talleres, eventos culturales y recreativos. Se da la tarea de difundir el avance que tienen actualmente las ramas de la ingeniería y la proyección en un futuro de las ingenierías que todos conocemos y que de alguna manera pues también forma parte de sus líneas de investigación, forman parte de la oferta educativa que ustedes tienen aquí en este instituto. Y en esta edición, ya lo comentaba el maestro Nieto, hace énfasis en los 5 siglos del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Y se le dedican algunas actividades como la conferencia inaugural, que estará a cargo del maestro Rafael Martínez Enrique y que titula su conferencia magistral El diseño del mundo, del Uomo Vitruviano de Leonardo. Y qué atinado que en esta semana se rescate la obra y toda la aportación que hizo Leonardo da Vinci a la ingeniería, al desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque para muchos yo creo que ubicamos más a Leonardo da Vinci en el área de las artes, en las artes plásticas, pero veo con alegría que en esta Semana de Ingeniería sea en el marco de los 5 siglos de fallecimiento de Leonardo da Vinci. Bien, quiero felicitar al doctor Juan Hernández Paz, a los jefes del departamento, coordinadores de programa, docentes, alumnos, por este esfuerzo que hacen. Y felicito por mantener esta tradición de la Semana de Ingeniería, que les deseo que sea una semana de grandes aprendizajes y que esté llena de éxitos toda la semana y toda la jornada que lleven a cabo. Bien, les solicito que se pongan de pie. Siendo hoy lunes 23 a las 9:45 de la mañana, declaro formalmente inaugurada la 25ª Semana del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Enhorabuena y muchas felicidades. Bienvenidos a la conferencia magistral por parte del maestro Rafael Martínez Enríquez, que es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde hace muchos años. Es un viejo conocido nuestro porque nos ha hecho el favor de venir en numerosas ocasiones a participar tanto en la Semana de Ingeniería como en las jornadas de Física y Matemáticas. El maestro pues, es un gran especialista en la historia de las matemáticas, de la física, de la ciencia, va un poco más allá, porque ubica en el contexto cultural las cosas de las que habla, entonces es mucho más que eso. Ha sido invitado, por ejemplo, a impartir conferencias en un área afín a esta en el Colegio Nacional, ¿no? Y mantiene contactos con numerosos especialistas, tanto en México como en el extranjero, en Europa, por ejemplo, en especialistas de la historia, filosofía de la ciencia, del arte, en fin. Bueno, pues
En esto que van a oír es uno de los mejores que tenemos aquí en México y pues es un honor tenerlo aquí. Y además, pues para los que no sepan, es así como de los nuestros, ¿no? Aquí en Juárez estudió de la primaria hasta la prepa, ¿no? Después fue a estudiar física en la Facultad de Ciencias, hizo posgrados en Inglaterra, pero empezó aquí. Bueno, entonces, muchas gracias, Rafael, por aceptar la invitación y pues, los dejo aquí en buenas manos. Agradezco a José Antonio por la presentación y obviamente a las autoridades de la universidad también por haberme invitado y siempre es un gusto, un placer estar con ustedes. En esta ocasión pues, se trata de festejar a Leonardo da Vinci, que es uno de los personajes más conocidos a lo largo de la historia. En cierta medida es mal conocido porque se sabe de él, pero no se conocen mayores detalles en general, el público popular. Sabe, es muy popular, pero sin que se pueda hablar mucho de él por las personas que lo reconocen y sin embargo seguramente se forman imágenes equivocadas acerca de él. Una de ellas, para empezar, es el póster que anuncia este evento. Me gusta mucho el diseño, está precioso. El único problema es que esta no es la imagen de Leonardo. Es lo que siempre hemos pensado que es Leonardo. Se ve como un personaje sabio, fuerte, duro. Corresponde a todas esas cosas que se hablan de él, que era una persona de esas personas que si está frente a uno, se sentiría uno disminuido frente a él, ¿no? Y sin embargo, en los últimos, bueno, hasta hace unos 10, 15 años, uno buscaba imágenes de Leonardo y esta es la que aparecía. Entras a Google y esta es la que aparece como imagen de Leonardo. Y sin embargo, en los últimos 4 o 5 años, ya los expertos se pusieron de acuerdo en que no es Leonardo. Simplemente, ese es un anciano y él muere a los 67 años. Entonces, de ninguna manera esa imagen puede corresponder a alguien que tuviera esa edad, ¿no? A menos que hubiera llevado una vida muy depravada, lo cual no es el caso. Era vegetariano, por ejemplo, no se metía en una serie de escándalos en los que podrían incurrir otras personas. Entonces, esa no es la imagen de alguien de 67 años. Se puede especular y pensar que tal vez es una imagen de su padre o de algún familiar o alguien cercano de alguna manera a él, ¿no? Y sin embargo, es tan conocido y hay muy poca información que sea confiable acerca de su persona. Pero digamos, eso es una de las cosas que se da uno cuenta que en realidad no lo conoce bien. Obras por las cuales él es más conocido. Tenemos la Mona Lisa, La Última Cena. Este es el cuadro más famoso. O sea, en cualquier encuesta que se hace sobre cuál es el cuadro más famoso de la historia, siempre en primer lugar, estadísticamente, lo ocupa la Mona Lisa. Luego vendría el mural más famoso también, es el que todo el mundo identifica, el de La Última Cena. Viene el cuadro más caro en la historia. Se vendió hace un par de años en $450 millones. Ya lo quisiera uno como para presupuesto de la universidad de Juárez, ¿no? Y luego está la imagen, el diagrama, el dibujo también más famoso de toda la historia. O sea, todo el mundo lo reconoce. Lo reconoce y diría, no lo conoce. Nada más lo identifica, pero hay muchas cosas que se pueden discutir acerca de él y de los cuales poco se sabe. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos una imagen, ojalá y fuera más grande. ¿Qué es lo que observamos? La figura humana, 4 brazos, 4 piernas, está tocando con los brazos extendidos en horizontal a un cuadrado y con los brazos más levantados está tocando tanto el cuadrado como un círculo. Las piernas aquí están unidas, uno asocia las piernas unidas con la imagen de él con los brazos extendidos y cuando las piernas están separadas, eso se debe asociar con la imagen de él con los brazos un poco más levantados. ¿Qué significa eso? Esa es, digamos, de las primeras preguntas, ¿no? ¿Lo reconocemos? La que sigue. Su imagen aparece en todos sitios. Entra uno en internet y tomé las primeras al azar. La única que me preocupé por
poner es esta y esta otra, ¿no? Esto es el euro, es una moneda común a varios países europeos. Cada país elige qué es lo que va a poner en el reverso. Italia escogió el hombre de Vitruvio, que es como es conocida esta imagen. Esta la elegí porque es una obra que hicieron sobre un glaciar que se estaba derritiendo. Entonces el artista lo que hace es dibujar el hombre de Vitruvio y luego ver cómo avanza el derretimiento del glaciar y se va perdiendo la imagen. O sea, es un mensaje para todos nosotros de que debemos de preocuparnos. De alguna manera que aquello que se diría que representa la modernidad, la transición entre el orden medieval y lo que será después conocido como el Renacimiento, está presente ahí y se va perdiendo. Algo así como si los resabios, las culturas del pasado se fuera perdiendo, ¿no? Y luego pues aparecen todas estas imágenes bastante populares, ¿no? El uniforme de la NASA en algún momento incluía este parche con un astronauta a la manera vitruviana. Evidentemente está Homero Simpson. O sea, en popularidad se puede decir que están compitiendo. Está una manga japonesa, el Mickey Mouse y el burócrata moderno, ¿no? El superhombre. En la Ciudad de México hay un apodo para las personas que trabajan en el gobierno, son los godines. Entonces, son godines vitruvianos. Sí. Si uno va, esta imagen está en la Galería de la Academia en Venecia, es un museo. Y si uno tiene la suerte de poder ver esta imagen, y digo tiene la suerte porque solamente ha sido expuesta en 13 ocasiones y por un periodo corto de tiempo. O sea, si uno va a la academia, entra, se pone a buscar esta imagen, lo más seguro es que no la encuentre. Yo tuve suerte que las 2 primeras veces que fui, sin saber de esta situación, ahí me lo encontraba, ¿no? La tercera, se lo quería enseñar a alguien, ando buscándola por el museo y no lo encuentro, y digo, ya me lo cambiaron. Y voy y pregunto, me dice, no, es que está guardado. Digo, ¿qué? ¿Lo están restaurando? ¿Qué están haciendo? No, siempre está guardado. Dije, no es posible, yo he venido en 2 ocasiones a lo largo de 12 años y lo he visto. Me dice, pues qué afortunado es. Es el primero de los visitantes que lo ha visto 2 veces. Porque de los años 50 para acá solamente ha sido expuesto en 13 ocasiones. La 14ª fue el año pasado, en que con motivo de la conmemoración del fallecimiento de Leonardo, se puso en exhibición también por un periodo corto, no más de un mes. Pero si lo logran ver, lo que va a aparecer como información es esto. La fecha de nacimiento de Leonardo, la fecha de muerte y el título, que es Estudio de las proporciones del cuerpo humano, también llamado Uomo Vitruviano. Viene donde está localizado y luego vienen alguna información sobre cómo fue dibujado. Se dice, es un papel blanco, están las dimensiones, mide 345 milímetros y, de altura y 246 de ancho, ¿no? Es una cosa de ese tamaño. Está medido tal cual. Entonces, esta es la imagen. Esperaban encontrar una cosa grande, impresionante. Es esto, ¿no? Y fue elaborado, pintado con una especie de lápiz, y luego, encima de eso, con una punta metálica y con tinta, se delinearon las partes. Uno se imaginaría que con la capacidad artística de Leonardo, este dibujo sería perfecto, y sin embargo, tiene defectos. Ese supuestamente es un cuadrado, se entra de acuerdo a que está la Tierra, mientras el círculo representa los cielos. Esto se remonta a la filosofía platónica, se vincula en cierta forma con el cristianismo, tal vez más adelante vea algo de eso. Pero entonces, estas son, de acuerdo con la geometría y la visión platónica del mundo, las 2 primeras figuras perfectas. Faltaría una que le gustaría introducir, que es el triángulo, donde está aquí. Entonces, la parte terrenal está representada por el cuadrado, el hombre vitruviano está en medio de ello, la parte celeste es el círculo, también está el hombre Vitruvio inscrito, y el hombre también está ahí. Entonces, ¿qué es lo que significaría? Pues el hombre como intermediario entre lo celeste y lo terrestre. Hasta ahí muy bien. Pues uno pensaría
Sí, círculo perfecto, cuadrado perfecto. Pero si se pone uno a medir, resulta ser que el cuadrado no es perfecto. Hay como 2 milímetros de diferencia. Esta parte está inclinada. En el caso del círculo, si uno tiene una lupa y se pone a revisar el trazo, resulta ser que hay varias partes donde se superpone. O sea, viene el círculo así y luego se cruza con otra sección de círculo de esta manera. Se ve cómo se pasó el trazo. ¿Qué significa? Que él está, al estar utilizando el compás, como que le va brincando por la propia textura de la hoja. Va brincando el compás y entonces no se va formando un círculo perfecto. Entonces, pues uno diría, qué descuidado Leonardo. Sin embargo, a simple vista, pues sí parece un círculo. Se pregunta uno, ¿qué significa? Y aquí es donde estamos entrando ya en materia. ¿Qué es lo que significa eso que está ahí? Ya les mencioné lo de la unión entre lo celeste y lo terrestre, pero ¿qué más? Pues se pone uno a leer, lo cual es relativamente difícil, porque por un lado está escrito de derecha a izquierda, y por otro lado la letra es espantosa y vienen varias abreviaturas. Podemos notar la diferencia. O sea, se pregunta uno, ¿cuál era el propósito de esta imagen? ¿Es un producto acabado? ¿Eso es lo que pretendía Leonardo? ¿O es un dibujo de transición? O sea, ¿es el estudio preparatorio para algo que va a ser pasado en limpio, para algo más importante todavía? Pues podría ser una página para lo que él ha dicho en varias partes de sus escritos, que va a componer un libro sobre anatomía. Tiene esos elementos. O sea, está un hombre con las proporciones que uno considera perfectas, bla, bla, bla. Entonces, ¿es un estudio de anatomía? ¿Es un estudio preparatorio para otra cosa? ¿O es el producto final de algo? Si es ese algo, ¿qué es lo que era eso? El problema con la obra de Leonardo es que él dejó más de 6,000, o sea, tenemos más de 6,000 folios con sus escritos, pero están todos desperdigados, fuera de orden. Y se estima que faltarán como 4,000 folios. O sea, se hace una especie de cálculo y se encuentra que casi el 40% de su obra está perdida. Entonces, todas las cosas que podría uno haber encontrado y que explicaran esto, pues no las tenemos al alcance. De todas maneras, podemos leer lo que está aquí. Y haciendo estudios minuciosos, digamos, los que se dedican a esto son muy cuidadosos, y en la descripción que tienen del cuerpo, de la imagen esta, te van describiendo las manchas, qué tipo de manchas hay. Te van describiendo que hay hendiduras de un punzón. ¿Para qué? O sea, ¿quién estuvo como con un clavo picándole? ¿Qué era lo que se proponía? Entonces dicen, bueno, tal vez es el producto de que él hace un dibujo preparatorio que va a trasladar a esto, o esto era parte de un proceso que va a seguir. Entonces, ya elaborado esta imagen, va picando en distintos puntos para trasladarlo a otro papel, algo por el estilo. Entonces encontramos que aquí, cerca de donde estaría el centro del círculo, hay varias hendiduras, que es donde le fue brincando el compás. Luego hay hendiduras por estas partes, ¿no? Y luego hay 6 acá. ¿Qué es lo que pretendería? Pues están espaciadas regularmente las hendiduras aquí, van a ser 6, y significa que está tomando eso como unidad de medida. Entonces, a partir de este eje de simetría vertical, mide 6 partes para llegar hasta acá, que es donde debería estar el cuadrado. Eso piensa uno. O tal vez empezó con el cuadrado y luego fue dibujando las partes. O sea, es lo que, no se explica eso. ¿Con qué inicia? ¿Inicia con el círculo, inicia con el cuadrado o inicia con la figura humana? Todo eso tiene relevancia porque no es nada más trazar el cuadrado y el círculo y luego a mano alzada, gracias a la capacidad, la destreza del pintor, acomodar la figura. O sea, como que hay más planeación ahí detrás. Bueno, se pone a leer esto y se da uno cuenta que aquí están muy bien espaciados los renglones, la letra es con una caligrafía muy cuidada, lo cual contrasta con esto. Hay distinto espaciamiento entre los renglones, la caligrafía es más burda, y por otro lado va escribiendo aquí y se ve que no quiere meterse al círculo y entonces de aquí brinca hasta acá. Lo cual significaría que primero trazó el círculo
y luego se puso a rellenar esto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice lo que está ahí? ¿Le puedes dar a la siguiente? Va a hablar algo sobre proporciones. El tema de las proporciones es algo que viene desde los griegos. Aquí tenemos una estatua, no es original, es copia del original, que es famosa. Supuestamente el original lo hace un artista griego, se llamaba Policleto, y la obra es conocido como el Doríforo, o sea, la persona que sostiene la lanza. Y en la obra de Policleto, perdida, pero comentada por otras personas, lo que dice es cuál debe ser la relación entre las distintas partes del cuerpo humano y el total de la altura. Entonces te dice que el cuerpo humano, si tomas el tamaño de la cabeza desde la parte superior hasta el mentón, va a ser una parte. Y luego vas repitiéndolo y el cuerpo va a estar formado por 7 cabezas. Y la cabeza se divide a su vez en 3 partes. Una del mentón abajo de la nariz, luego de la nariz a las cejas y de las cejas a la parte superior. Entonces, ese es el canon al que se sujeta la belleza griega. Que para que un cuerpo sea bello, lo que te decían explícitamente, es que se debe satisfacer que haya una cierta proporción entre las partes entre sí y las partes con el todo. Entonces aquí te está poniendo de manera explícita cómo era el canon griego, el de Policleto. Adelante, por favor. Sigámosle. El que puede uno utilizar proporciones y la sepa acomodar esas cifras en términos geométricos, a lo que apunta es que los griegos están utilizando la matemática, en particular la geometría y la aritmética, para diseñar el hombre, y no solo eso, construir el mundo. Si ustedes se leen el Timeo de Platón, viene una descripción muy detallada de cómo el creador, el demiurgo, va a generar el mundo. Y lo que te dice es que va a tomar una sustancia que él fabrica, la va a dividir en cierto número de partes, siguiendo los números impares, y luego otra parte la hace siguiendo los números pares, lo va a extender como una tira con los números impares, lo va a cortar y en cada corte lo va a poner en círculos. Y luego va a poner unos círculos dentro de otros, y eso van a ser los planetas que están girando en cierta dirección. Cuando utiliza los pares, va a hacer otros círculos y va a corresponder al movimiento del Sol y la Luna, y deben de estar inclinados. Pero entonces lo que está diciendo es que el movimiento de los planetas y el movimiento del Sol y la Luna, de alguna manera tienen que estar proporcionados, para que cerrándose ciclos se vayan construyendo las distintas etapas, ¿no? Los meses, los años, el gran año celeste en que todo el universo se vuelve a poner en la posición inicial, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí viene esa idea de que el mundo está concebido y construido recurriendo a las matemáticas. Esto es retomado por Platón cuando pone este anuncio a la entrada de su escuela, que te dice: nadie que no sepa geometría puede entrar aquí. O sea, el camino hacia la sabiduría, hacia la ética, la estética, el saber de las cosas que no podemos contemplar, las cosas divinas, todo pasa por la matemática, ¿no? Entonces aquí, aún si vas a estudiar leyes, tienes que saber matemáticas, ¿no? Adelante. Esto se va reflejando a lo largo de los siglos. En el siglo VII, Isidoro de Sevilla, uno de los llamados grandes enciclopedistas, estas obras que pretendían cubrir todo el saber acerca del mundo, lo que nos dice esto: cuando el anciano, refiriéndose al creador, constituyó la fábrica del mundo, lo que el universo griego llamó cosmos. Cosmos significa orden. Entonces el universo es el gran cosmos. Y también construye el microcosmos, que es el hombre. Leonardo se va a referir al hombre como un cosmo en miniatura, o sea, un mundo en pequeño, que significa que el hombre refleja de alguna manera también al mundo. Si queremos entender el mundo, hay que entender el hombre. Las proporciones que hay en las partes que constituyen al hombre son proporciones que se van a presentar otra vez en la construcción del mundo. ¿La que sigue? Vean esto, es una cita bíblica. El Creador hizo al hombre a semejanza de sí mismo. Entonces, de alguna manera, Dios también obedece a ciertas reglas geométricas que obviamente Él impuso. Entonces, el Creador genera al hombre a imagen y semejanza de Él.
es una figura perfecta. Y el cosmos está construido también a semejanza del hombre. El hombre es la medida de todas las cosas. También es una frase de Protágoras, donde te dice que para entender al hombre hay que entender sus elementos constituyentes y la proporción en que están unos respecto de otros. ¿La que sigue? Nos vamos a siglo XII con Hildegarda de Bingen, que es conocida porque tiene visiones celestiales y ella las refleja en imágenes como esta, de que tenemos al hombre inmerso en varios círculos y tenemos aquí el creador abrazando a lo que ha hecho él, ¿no? Tenemos a Hildegarda aquí mirando la obra del creador y tenemos al hombre inscrito en un círculo. Pero vean la posición en la que está. No es exactamente la misma en la que está el hombre de Vitruvio. Aquí simplemente está tocando el círculo, pero no tiene los brazos extendidos. Aparentemente, ella no está poniendo ninguna atención a las cuestiones matemáticas, simplemente está inmersa en esa traducción y por eso lo que sueña lo interpreta en ese sentido, de el hombre inscrito en el círculo. Pero dice lo siguiente: la figura humana es tan alta como ancha si las manos y los brazos se extienden por igual desde el tronco. Es decir, que si estira los brazos, esta distancia de extremo de un dedo al otro es la misma que va de la cabeza a los pies. Adelante. Aquí una declaración en la que se habla de que Dios midió a los cielos con la misma medida, también con esa medida midió al hombre en su pobre y pequeña estatura, y lo creó de manera que miembro unido a miembro no sobrepasará su medida justa, su justo peso. O sea, todo sometido a un ordenamiento matemático. Por favor. Y luego llegamos a Dante, también, conforme se va acercando a la morada de Dios, va pasando de círculos en círculos y círculos. O sea, este camino en el que lo va guiando su musa lo lleva a través de ir percibiendo cada vez perfecciones superiores, ¿no? Hasta ya entrando en una especie de éxtasis. Adelante. Como ven, hay muchos elementos que nos hablan de que Leonardo está alimentándose de una tradición que toma muy en cuenta la cuestión de los círculos. Pero hay algo más. Ya para el siglo XIII, la gente que se quiere dedicar a diseñar edificios, pues toma en cuenta también, evidentemente, las formas geométricas. Entonces, ese señor, Villard de Honcourt, es muy famoso porque es el cuaderno de trabajo de un supuesto arquitecto. Antes se decía de un arquitecto, en los últimos años se ha puesto en duda si él era un arquitecto o simplemente era un viajero que le gustaba estar reproduciendo las cosas que miraba. Pero de todas maneras lo que vemos aquí es estas imágenes. Nos dicen, si hiciera una encuesta sobre qué es lo que están mirando aquí, ¿qué me dirían? Es el corte de una columna. Ya ven que las columnas podrían tener ciertas formas. Entonces haces un corte horizontal, entonces lo que tendrías es esto. Entonces te está diciendo cómo construir geométricamente estos circulitos o secciones de círculos. Y esa es la forma que tendría transversalmente la columna. Te está diciendo cómo construir los arcos de las puertas. Entonces podría ser, ¿cómo se genera esta curva? Pues una línea de base, la divides en 1, 2, 3, en este caso 4 partes, podría ser en 3, podría ser en 5, y luego, en este caso que la dividió en 4 partes, hace centro en la segunda para hacer este corte. Y luego hace centro en la segunda de derecha a izquierda para hacer este otro corte. Entonces tienes una especie de arco de ojiva para la parte superior de la puerta. No me voy a meter en detalles de esto, simplemente mostrar cosas que va recogiendo Villard. La que sigue, por favor. Adelante. Los elementos con que cuentan para representar las cosas eran muy primitivos todavía. Si uno les muestra esto que está aquí y les pregunta ¿para qué sirve?, pues nos damos cuenta de las limitantes de la representación de objetos. Esto que está aquí, ahora lo dibujaríamos de esta manera. Es una especie de máquina en la que tienes aquí un peso que está jalando esta cuerda para impedir que
este sitio donde están colocados los hombres se aleje de esto. Ellos a su vez están moviendo estas varas para provocar un movimiento en esta dirección, donde tienen amarrado una cegueta, está un poste ahí, y entonces están cortando este poste o pedazo de árbol que está bajo el agua. Entonces, si uno nada más atendiera a esto que está aquí, sería difícil entender cómo está funcionando. ¿La que sigue? Aquí tenemos otro diseño de ese señor, de esta máquina, que lo que hace es esto. También es para cortar este tronco. Esto está girando debido al movimiento de las aguas, se transmite el movimiento de rotación que hace que esta rueda vaya jalando a la madera, y luego aquí se está produciendo un movimiento en ese sentido que va produciendo el corte. Entonces, aquí vemos esfuerzos para representar ciertas imágenes y vemos que son poco afortunados. Adelante. Y sin embargo, vemos aquí al mismo Vilar utilizar a la geometría para tratar de reproducir las distintas facetas del cuerpo humano. En este caso, dice, para construir una cara, yo puedo dividirla en una cuadrícula y entonces, de acuerdo a una prescripción, saber dónde ir colocando los ojos, la nariz, etc. Si se fijan, esto permite utilizar las simetrías del cuerpo. Tenemos aquí triángulos como bases para construir las figuras. Si ustedes se fijan en cómo trabajan muchos caricaturistas, lo que hacen es hacer este tipo de trazos, círculos, triángulos, etcétera, y luego ahí van colocando las figuras. Entonces, todo esto que va a utilizar Leonardo después, pues no es que Leonardo lo haya inventado, él simplemente está recuperando lo que ya había, pero lo va mejorando de manera extraordinaria. Adelante. Aquí, la cara dividida en 3 partes, cómo figurar la cara utilizando un pentágono, etcétera, etcétera. Adelante. Vamos más adelante. Bueno, ¿qué es lo que dice el texto? Para tratar entonces ahora de entender lo que decía Leonardo. No voy a leerlo todo, pero esto es lo que está escrito en la parte superior. Y lo que te está diciendo es que él está retomando las instrucciones de Vitruvio. Vitruvio es el autor de los 10 libros de arquitectura, es la única obra de la antigüedad que llegó a la Edad Media y al Renacimiento. O sea, aparte de Vitruvio, no hay ningún tratado de arquitectura. Entonces, en ese tratado, Vitruvio, en el libro 3, lo que nos dice es que el hombre está diseñado de acuerdo con un canon. El diseño que nos dio el creador nos dice que 4 dedos de estos debe tener la anchura de la palma. 4 palmas debe ser lo que mide el codo. Luego, de aquí el codo es el antebrazo, de aquí a acá. 4 antebrazos es lo que va a medir la figura humana, extendida de esta manera. Y luego te dice una cosa un tanto extraña. Bueno, esto permite también ir diciendo, bueno, si me caben 4 codos y un codo tiene tantas palmas, entonces yo puedo saber cuántas palmas es esto, puedo saber cuántos dedos es esto. Siempre hay juego de proporciones. Y luego te dice algo, si el hombre abre las piernas de tal manera que la estatura de él se reduce en un 14avo, entonces va a estar en una posición en la que traza uno lo horizontal, une esto con el ombligo y se forma un triángulo equilátero. Entonces ahí tenemos la figura que nos faltaba. O sea, tenemos triángulo, cuadrado y círculo. Sin embargo, si sigo esas instrucciones, resulta ser que no es un triángulo equilátero. Para formar un triángulo equilátero haría falta que hubiera abierto las piernas de tal manera que esta distancia fuera no un 14avo, sino un 12avo. ¿No? Y entonces sí se formaba un triángulo equilátero con el ombligo. Entonces, pues ahí hay un problema de interpretación. Entonces, es lo que nos está diciendo. Luego, aquí abajito, esta línea, lo que nos dice es que la longitud de los brazos extendidos es igual a la altura. Lo mismo que había dicho Hildegarda de Bingen. O sea, es algo que está retomando Leonardo. ¿La que sigue? Entonces, todo lo anterior es lo que él toma de Vitruvio. En ese libro de Vitruvio,
lo que nos está diciendo es que va a analizar cómo se construyen los templos. Por ser la casa del Creador, los templos deben de reflejar la arquitectura del cosmos. ¿Y cómo sabemos cuál es la arquitectura del cosmos? Pues la tomamos de los señalamientos de Vitruvio sobre cómo está compuesto el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano es reflejo de la estructura del cosmos. Entonces, en la parte de abajo, Leonardo empieza a retomar lo que también había dicho Vitruvio al respecto. Dice, desde las raíces del cabello hasta aquí de la nariz, mide tanto. Del mentón a la parte más alta de la cabeza, mide tanto. Y te va repitiendo todo esto de qué proporción hay de aquí al pecho, del pecho al ombligo, del ombligo a los genitales, de los genitales a los pies, de las rodillas a los pies, etcétera, etcétera. Pero va cambiando. Producto de los estudios de Leonardo del cuerpo humano, va cambiando todo eso, y mientras para Vitruvio el hombre en estatura mide 6 pies, o sea, la medida de los pies, para Leonardo mide 7, hace pies más chiquitos, ¿no? Entonces va corrigiendo a Vitruvio. Adelante. Bueno. Entonces, pero dice lo siguiente, el ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. Si se coloca el hombre boca arriba, acostado, y estira los brazos, haciendo centro del ombligo, en el ombligo se puede trazar una circunferencia que va a tocar la punta de ambas manos y los dedos de los pies. La figura circular trazada sobre el cuerpo humano posibilita lograr también un cuadrado. Si se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, la medida resultante será la misma que se da entre las puntas de los dedos con los brazos extendidos. Lo que habíamos ya leído que decían otras personas. Pero está diciendo, abre las piernas, estira los brazos y cabes en un círculo con centro en el ombligo. Tienes las piernas juntas y los brazos extendidos en la horizontal, está inscrito en un cuadrado. Pero ¿cómo le hago para acomodar ese cuadrado con ese círculo? Es un problema matemático. ¿Cómo le hago? ¿No? Dice, de esto quedó constancia en términos de la proporción de las medidas en todas sus obras, lo que hizo el creador, y se utilizó para tomar en cuenta esto en la construcción de los templos de los dioses, que son un claro reflejo para la posteridad de sus aciertos y logros, y también de sus descuidos y negligencias, o sea, incluido las de Leonardo, ¿no? Donde esos pequeños detallitos van surgiendo. Adelante, por favor. Entonces, está ese problema, insisto, ¿no? Subo más el cuadrado, abro más el círculo, ¿cómo le hago para que quede? O sea, como que debe haber algo que esté guiando esa construcción para que dé el resultado que yo necesito. Nos vamos hasta el siglo XV, unos cuantos años antes de Leonardo, y un arquitecto que retoma a Vitruvio hace esta construcción. O sea, tomando la descripción de Vitruvio, hace esta construcción. Sin embargo, los brazos aquí no están extendidos a los lados, ¿no? Y el círculo simplemente pasa por los vértices del cuadrado. O sea, dijo, yo pongo un cuadrado, un círculo, que toquen los vértices, es lo que no se le ocurriría, y con el hombre ahí adentro, ¿no? Y pone unos trazos auxiliares que se pregunta uno para qué sirven. Entonces simplemente está haciendo centro aquí abajo, pone una cuarta parte de círculo y luego traza esta línea recta. Se pregunta uno por qué con esta inclinación y no otra. Piensa uno, bueno, tal vez está inspirando en que puso aquí un cuadrado que está, como tomar lo rota, pone el vértice aquí arriba y lo lanza al otro vértice. Tiene cierta inclinación y aquí la va repitiendo. ¿Con qué propósito? Debe tener algún valor, algún significado simbólico, ¿no? Y estos textos nunca ponen explicaciones de eso, como que si uno ya pudiera leerlo o entenderlo. ¿Qué es lo que sucede con las pinturas medievales, en que hay imágenes religiosas, y uno lo que hace es, al mirar esas imágenes, identifica los pasajes de la vida de Cristo, de la muerte, de la vida de los santos, etc. O sea, forma parte de la cultura de uno y lo puede identificar. Pero esto ciertamente no era parte de la cultura de la gente en esa época. Entonces, ¿cómo lo interpretarían? Es una pregunta. Entonces, ese señor, Mariano de Jacopo, él podía leer el libro de Vitruvio, que había estado
no digamos perdido exactamente, pero sí equivalente, porque se sabía que existía, pero nadie lo conocía en el siglo XIV, al iniciar, o sea, 1300 y tantos, nadie lo conocía. En el siglo XV, como parte de esta labor de algunos estudiosos que fueron llamados en el siglo XV humanistas, que significa las personas que se preocupan por recuperar el saber clásico. Era encontrar o reencontrar las obras de los romanos que escribían este latín precioso, y Quintilano, Cicerón era el modelo de todos, para tratar de poder hablar como ellos. O sea, la aspiración en el siglo XV de las gentes cultas era poder hablar el latín de los antiguos, de los clásicos. Se hablaba latín, pero era un latín muy burdo, que ya había derivado en dialectos. Digamos, era distinto, se hablaba distinto en Roma que en Bolonia, que en Pavia, que en Florencia. Entonces, la aspiración era recuperar el latín perfecto. Y un señor, Pollo Bracciolini, recorriendo monasterios, yéndose a las montañas, a Monte Cassino, que es una montaña, al monasterio de San Gal, en Suiza, encontraron copias del libro de Vitruvio. Entonces fue un gran descubrimiento, ¿no? O sea, andar buscando algo, porque saben que ahí está el saber de la antigüedad acerca de la arquitectura, y encontrarlo. Lo lleva a Florencia, inmediatamente se ponen a copiarlo, todo en latín, y afortunadamente para Mariano, él puede leerlo y hace esta interpretación, pero que dista mucho de lo que hizo Leonardo. O sea, en Leonardo como que parece que hay una cierta armonía. Aquí nada más tenemos dos trazos. Adelante. Mariano di Jacopo vivía en Siena, es un arquitecto sienés. Escribe un par de textos sobre arquitectura militar y sobre máquinas. Y tiene un colega más joven que se llama Francesco di Giorgio Martini. También escribe un tratado sobre arquitectura y un tratado sobre cuestiones militares. Tratados que ahora han sido editados y se pueden conseguir. Si tienen arriba de $200, los pueden comprar, ¿no? Son ediciones bastante bonitas. Si quieres un facsimilar, ya anda en los miles de dólares. Pero entonces, en su obra, él lo que plantea es esto. Pone la figura del hombre, brazos estirados y rodeando edificios. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues recuperar el sueño de los antiguos. O sea, que las estructuras construidas por los hombres para acercarse a la divinidad deben de reflejar las proporciones humanas. Y entonces aquí tienes al cuerpo como base en torno de la cual gira el diseño ¿no? Ves cómo está dividido en partes iguales, a izquierda y derecha, o sea, hay simetría, que eran unas cosas que debían de mantener los arquitectos, proporción y simetría. Simetría es igual medida, proporción es la comparación entre las partes, etcétera, etcétera. Entonces, la figura humana acomodada a los templos. El señor leía latín mejor que Jacopo, el tácola, como le decían. Adelante. Y Francesco di Giorgio recupera lo que dice Vitruvio y hace esta imagen. Ahorita les presento una imagen mejor. Simplemente dice, si un hombre se colocara en posición supina con manos y pies abiertos, y si el centro del compás se colocara en el ombligo, se describirá una circunferencia que tocará los dedos de las manos y los pies. Y habla del cuadrado, describe lo que había dicho Vitruvio, y dice que lo que mide de alto es lo que mide de ancho también. Está en su tratado de arquitectura. ¿La que sigue? Aquí se aprecia mejor en la imagen. Sí, parece un poco el Homo vitruviano, pero como que no está tomando mucho cuidado. Evidentemente, aquí no puedes medir directamente porque el hombre está medio ladeado. Entonces, ¿quién te dice que la distancia de aquí a acá es la misma que esta otra? Y sin embargo, como te lo pone, es como dándote el mensaje de que en efecto es lo mismo. Pero mientras aquí está tocando el círculo y el cuadrado, aquí solamente toca el círculo, no toca el cuadrado. Y eso no sería una mera licencia artística. Es que a pesar de tener el texto, tratar de recuperar con una imagen lo que dice el texto, se están desviando de él. Y cuando el hombre está inscrito en un cuadrado, le llaman el homo ad quadratum.
cuando está en el círculo es el homo art circulum. Adelante. Más adelantito llega otro señor, todo esto es previo a Leonardo, a lo que hizo Leonardo, que se llama Giacomo Andrea de Ferrara. Este texto se encontró hace 20 y tantos años. Un arquitecto en Italia lleva a sus alumnos a enseñarles tarea de investigación en un monasterio. Y empiezan a sacar cosas, se encuentran una versión del Tratado de Vitruvio, de arquitectura, y este dibujo, con lo cual se quedan un tanto maravillados, porque parece cumplir lo que cumple el de Leonardo. La figura, con los brazos levantados, toca al cuadrado, toca al círculo, etcétera, etcétera. Entonces dicen, este es un antecesor de Leonardo. Ahora, ¿qué sucede? Leonardo, no se sabe si conoció al Tácola, pero sí conoció a Giorgio Martini. Coinciden en Milán en el 1490, hay intercambio entre ellos, trabajaban para Ludovico Sforza, y se preocupan, se pueden imaginar a esos señores en una taberna, discutiendo sobre qué quiso decir Vitruvio. Es algo importante porque Leonardo para esa época confiesa que él no sabe leer latín. Entonces, cuando dicen, no, Leonardo no pudo leer a Vitruvio, él no sabe latín, pero tenía amigos que sí sabían y le podían traducir esas cosas. Y luego tenemos esto. Ese también señor sabía leer latín y posiblemente también coincidió con Leonardo, también en Milán. Luego, cuando los franceses invaden Italia y toman Milán, Leonardo y Francesco di Giorgio, muy hábiles, se largan de ahí, se van a Florencia, pero él se queda a defender a los milaneses. Obviamente lo prenden y es ejecutado. Entonces, pues ahí quedó la historia de Andrea de Ferrara. ¿Qué sigue? Un resumen de lo que nos dice Vitruvio y que está plasmado en la figura de Leonardo. Aquí lo que tengo es como las proporciones, simplemente, ¿no? Todo esto está en términos de tomar como unidad al cuadrado. Entonces te dicen que de aquí a acá, estas son marcas de Leonardo, o sea, no son inventadas por uno. Todas estas líneas horizontales son como trazos que nos deja Leonardo, pistas para que entendamos, ¿no? Esto mide lo mismo que esto, que mide lo mismo de aquí a acá y de aquí a acá. O sea, el hombre dividido en 4 partes. Y te va dando las distintas secciones, ¿no? La cabeza desde arriba hasta abajo es 1/8, la cabeza desde donde inicia el cabello hasta el mentón es 1/10, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le hizo él para diseñar el cuadrado, el círculo y que acomode el hombre de acuerdo con esas proporciones? Uno como que busca una guía. Y lo que en el siglo XX dicen, seguramente se inspiró en la razón dorada. Es tener una medida, dividirlo en la razón dorada, es tomar un corte y que el todo sea a la parte mayor del corte, como la parte mayor es a la parte menor. Y seguramente ahí está metido eso, porque tiene connotaciones misteriosas, de alguna manera conecta al intelecto con las cosas que no son visibles, etcétera, etcétera. O sea, hay libros sobre eso, con muchos errores, ahorita les digo por qué, ¿no? Pero entonces dicen, bueno, ¿qué tal si él se inspiró en eso? ¿Qué sería lo más natural? Pues pensar que hay una relación entre el radio del círculo y el lado del cuadrado, y que esa relación esté dada por la razón dorada. ¿Sí? O sea, medir el radio, medir el lado este, dividirlo, y a ver si me sale o 1.618 o 0.618, dependiendo qué divididas entre qué, ¿no? Esa es la razón dorada. Adelante. Aquí nada más para mostrarles el cuidado que tiene Leonardo en que si está midiendo en la horizontal dónde va a tocar su dedo más largo al cuadrado, al levantarlo, quieres que eso mismo esté tocando al cuadrado. Entonces te pone el dedo más largo tocando al cuadrado y al índice lo dobla tantitito, lo desvía para que no toque. O sea, pone ese tipo de cuidados. Adelante. Muestra de que Leonardo no cambia arbitrariamente la concepción de Vitruvio de cómo debería estar compuesto el cuerpo humano, sino que él se pone a realizar innumerables estudios de proporciones, de donde saca que la cabeza
debe estar en una distinta proporción respecto del cuerpo de lo que decía Vitruvio. Adelante. Más estudios, ¿no? Cada uno de estos párrafos se refiere a una posición del hombre, o de pie, arrodillado o sentado. Dice que cuando te arrodillas se pierde una parte de la estatura del hombre, y que del ombligo hacia acá mide el doble que esta parte va a ser igual a esta otra. Entonces te va diciendo cómo se va recomponiendo las proporciones del hombre dependiendo de la posición en la que esté. Adelante. De esto hay cientos de imágenes con esos estudios de proporciones. Más adelante. ¿Qué es lo que pretendería hacer con esto? Pues así rápidamente les digo, el hombre arrodillado tiene un cuarto de la medida del hombre menos. Entonces sería 3/4 lo que tendría de la rodilla hasta la parte superior de la cabeza. Toma la mitad de eso, que es donde está el ombligo, bla, bla, y luego hace esta suma para decirte que del ombligo a la parte de abajo debe ser 5/8 de la estatura del hombre. Aquí lo que está tratando de hacer es cálculos en que aparezcan puros números enteros, o sea, puros naturales. No quiere que aparezcan irracionales. Si te metes con la razón dorada, ahí hay un irracional. Entonces él se preocupa por tomar medidas que sean fácilmente entendibles, porque meterte con lo irracional en esa época, siglo XV, era meterte con cantidades que solamente los algebristas medio manejaban y no con seguridad. Adelante. Adelante. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si suponemos que del ombligo hacia los pies, que es la medida del radio del círculo, porque te dice que el centro es el ombligo del círculo, entonces si del ombligo a los pies le damos 1, la altura del cuadrado debería ser 1.618 para que estuviera en proporción áurea. Y resulta ser que si vemos lo que tiene Leonardo, lo que da es esto, que la altura es 1.656 y no 618. O sea, el lado del cuadrado y el radio no están en razón dorada. Y eso no puede ser un error en el trazo de Leonardo. Es un 2% muy notorio. Adelante. Lo vemos aquí. En negro estaría el círculo, que es el que trazó Leonardo. Y en rojo, el círculo que estaría si hay una relación dorada entre el radio del círculo y el lado del cuadrado. Si eso ocurriera, que estuviera en la razón dorada, pues el círculo está por encima. Aquí, en un agrandamiento, lo vemos por encima y veríamos que pasaría por acá. Entonces, el dedo no alcanzaría a tocar. Conclusión, no están en proporción dorada. Entonces, ¿qué es lo que los guió? Adelante. Estas son las medidas exactas. De aquí a acá mide 110 milímetros, hasta acá mide 181.5 milímetros. Y entonces, ¿cómo le hizo para acomodar el círculo respecto a ese cuadrado? O el cuadrado respecto al círculo. O sea, ¿con qué empezó? ¿Con el círculo o con el cuadrado? Adelante. Veamos esos trazos. Esto no es siguiendo ningún texto o que estuviera consagrado en la literatura de la época de que se puede hacer esto ni nada. Simplemente se pone uno a jugar y dice, empiezo con el cuadrado. Empiezo con el cuadrado. Lo divido en 4 partes. En esta, que es de la parte central del cuadrado hacia acá abajo, que no crean que es el ombligo. O sea, el centro del cuadrado no es el centro del círculo. Tomo la mitad, hago centro aquí, abro y hago este trazo. Y donde toco aquí, trazo una horizontal. Esta que está aquí. Y donde tocó al cuadrado, hago centro en la Q, aquí, abro hasta acá y trazo el círculo. Y lo que me va a dar es esto. Con esto determino en qué punto, sobre la horizontal que pasa por la cabeza, que forma la parte superior del cuadrado, en qué punto debo de colocar al dedo.
Adelante. Ahí está. ¿No? Esto que está aquí le llama el punto de la yugular. ¿Por qué? Porque Leonardo conoce de anatomía y sabe que ciertas venas van a confluir exactamente en esa parte. Entonces se convierte en algo importante, que no menciona en el texto, simplemente aparece ahí. Y entonces, fíjense, hizo centro aquí y lo rotó. El problema ahí es que si giras el brazo, para que forme un círculo, si haces esto, ¿dónde está el centro de giro? Está en el hombro, no aquí. Entonces, bueno, simplemente así es como lo hace, aparentemente. Adelante. Ahora, aquí fue donde cortó al cuadrado. ¿Qué tal si yo trazo desde aquí una diagonal hasta acá abajo? O sea, pienso en un rectángulo que va desde aquí hasta acá. Luego veo la mitad de esa diagonal y trazo una perpendicular ahí y veo dónde corta a este eje, ¿sí? Y ahí hago centro y digo que este va a ser el centro del círculo. Hago centro aquí. O sea, para trazar esto, hice centro aquí arriba. Ahora, hago centro aquí abajo, con esta manera de determinar este punto O, abro hasta acá y coincide en distancia con esto. Hago el trazo, va a cortar por acá y otra vez. Y ahí está el círculo que queríamos. Adelante. Vean. O sea, ese círculo va a tocar donde el dedo incidía sobre el círculo y sobre el cuadrado. Si yo tomara el cuadrado y saco su proporción áureo de este eje, o sea, haciendo centro acá, no, perdón, hago centro aquí, abro hasta acá, trazo, y luego hago centro aquí abajo, y trazo hacia acá, y me den el ombligo. Entonces, aquí está el centro de eso. Adelante. ¿Qué significaba eso? Que está recurriendo a la proporción áurea, aparentemente. Ahora, y aquí esto es para mostrar que a veces exageramos en la creencia del valor de la proporción áurea, en el sentido de que lo utilizaban los antiguos para todo. Se van a encontrar innumerables libros donde te dicen que en la pirámide de Egipto la altura y el lado están en proporción áurea, que el Partenón también está inscrito en un rectángulo en proporción áurea, que puedes, con base en estas proporciones áureas que se van formando, con este lado lo divido aquí, luego ya he hecho este cuadradito, lo divido acá, también en proporción áurea, y así voy dividiendo todo esto en proporción áurea y puedo hacer el trazo de la espiral esta, que es la espiral áurea. Adelante. Dice, y eso está presente en las obras importantes de la antigüedad. Entonces, te dividen al hombre de Vitruvio también en proporciones áureas, en esta sección, en esta otra. Este arco en Roma también. Como si los arquitectos nomás tuvieran eso como herramienta. Pero es todo artificial. O sea, ¿cómo determinas hasta dónde llega la parte ancha? ¿Dónde acabó la columna o donde acabó el capitel? Donde acaban los escalones o la segunda serie de escalones o la tercera. Está uno acomodándolo un poco a fuerza. Y vean esta imagen. Diríamos, esta es una fotografía tomada en un accidente en Inglaterra, ¿no? Dirías, ¿el fotógrafo se preocupó por que esto quedara en proporción áurea? Tomando cualquier foto, pues la recortas donde tú quieres y pues, ya está la proporción áurea, ¿no? Pero dice, no, mira, la maravilla, la que sigue. Divides ese rectángulo en proporción áurea, entonces tienes este rectángulo y este cuadrado. Luego vuelves a hacer lo mismo y vas encontrando que todo esto también está dividido en proporción áurea aquí. Luego te queda este rectángulo, lo divides en proporción áurea, haces la espiral y acomodas la espiral de tal manera que llegue a la cabeza de la persona que está yaciendo aquí. Entonces dices, la naturaleza se comporta de tal manera que hay un accidentado, uno cae en un sitio, otro cae en otro, se acomoda para que su cabecita, cuando llegue el fotógrafo, tome y perpetúe la imagen en proporción áurea. Pues cuestión nada más de que ver con qué tamaño empiezo acá, y entonces eso me determina los siguientes tamaños, y luego empiezo a acomodarle. ¿No me funcionó? Le cambio un poco los tamaños, y eventualmente eso que aparece aquí como resaltado porque parece ser que es hacia donde converge, lo tomo como la parte importante, pero
podría ser que si nomás ve uno la imagen, la parte importante sería el rostro de esta persona o de la oficial que está por acá. O sea, uno elige lo que quiere. Adelante. Y entonces te vienen a decir que la Mona Lisa la diseñó Leonardo utilizando proporciones áureas, ¿no? Que resulta ser que aquí lo importante de todo el cuadro de la Mona Lisa es la nariz, porque va convergiendo ahí. Pues, ¿de dónde saca uno eso? ¿No? Y fíjense, con el cuadrado que empieza. Sí, aquí suena natural de que es como que donde más o menos va a terminar la parte media del codo. Pero entonces, ¿por qué lo cortas acá? ¿Por qué no te vas hasta este lado? ¿No? O sea, ¿por qué aquí en la parte de abajo? Aquí podría ser natural, sí, empieza donde está la parte superior de la cabeza de la Mona Lisa. Pero ¿por qué terminarlo acá? ¿Por qué no donde termina este dedo o donde termina este? O sea, todo lo va uno acomodando artificialmente y empieza a ver lo que uno quiere ver. Y entonces siente uno que, ya descubrí algo. Hace unos meses una persona que quería presentar algo en París utilizando la cuestión del nombre Vitruvio, me preguntaba, oye, ¿y esto está en proporción áurea? Le decía, no está. Me presentaba varios ejemplos y le digo, eso no es cierto, eso lo está haciendo uno, no es tal cual, ¿no? Entonces quería encontrar que en París la distancia del Louvre a la Torre Eiffel comparado con otra distancia perpendicular también estaba en proporción áurea y significaba que había un esquema oculto en el diseño de París ideado por francmasones en el siglo XIX. Y le digo, no, tranquila. Pero bueno, cree en esta persona en todo ese tipo de cosas. Adelante. Bueno, nos quedamos con que, ¿cómo le hizo Leonardo para hacer el diseño del hombre de Vitruvio? ¿Con qué empezó? ¿Qué propósito tenía? No hay ningún documento de los que se tiene en que haga mención al hombre de Vitruvio, ¿no? Por los puntos que están ahí, los huequitos de que se metió un punzón, suponemos que utilizó un dibujo preparatorio para que, ya que hace una cierta parte, toma donde va a estar en limpio y va marcando ciertos puntos para luego unirlos. O que utilizó eso que nosotros tenemos ahorita como pieza invaluable de museo para generar otras imágenes. Y luego está el hecho de que el hombre de Vitruvio no fue tan apreciado en su momento. O sea, él lo hace, ahora se dice que por 1490. Dice, Leonardo no sabía matemáticas, todavía no conoce a Luca Pacioli, a quien conoce en el 1494. ¿Cómo lo hizo para hacer todo esto? Dice, bueno, Leonardo no era tonto. En el 90, él ya tiene 38 años. Es una persona madura, ¿no? Y muy inteligente, nadie le va a negar eso. Entonces él podría hacer estas cosas. ¿Con qué propósito? No lo sabemos. Entonces, si uno se fija las menciones que hay al hombre de Vitruvio, estaba en una colección privada, no me da tiempo de entrar en los detalles, pero no se sabe con quién se lo quedó. Se dice que fue su heredero, Francesco Melzi. Pero Melzi, todos los dibujos que tienen que ver con cuestiones anatómicas, les ponía una marca especial y los numeraba. Y este no tiene ninguna marca de Melzi. Entonces, ¿lo pudo tener? Pues, aparentemente no. Después de Melzi, 1570 y tantos que muere, se lo deja a su hijo, que no le importa mucho el asunto, y anda vendiendo las cosas de Leonardo a quien se las compre y las anda regalando. Después de Melzi, se vuelve a saber, si es que lo tuvo él, de este dibujo hasta 1770, en que un cardenal, Monti, lo tiene en su posesión, muere, se lo deja a su sobrina, lo vende a un representante del gobierno austriaco y ese lo cede a Austria y eventualmente, como Venecia estaba el dominio de Austria, pasa a ser depositado en Venecia y ahí se queda en el museo que les digo que donde está todavía, ¿no? O sea, fue muy poco estudiado, no se le da mucha importancia. En la gran recopilación de la obra de Leonardo da Vinci que se hizo entre 1920 y el 30 y tantos, mandado por el gobierno de Italia, de que recupera todo lo importante, no aparece esta imagen. O sea, el recopilador no le dio mayor importancia. Es hasta 1949 en que Kenneth Clark, un inglés, hace un estudio sobre Leonardo muy bonito, se puede conseguir todavía, en reediciones, donde ya lo menciona. Y ya, entonces empieza a arrancar la fama de este dibujo. Es una fama arrolladora para finales del siglo XX y no se diga ahorita, ¿no? Ya les mostré varias imágenes. Pero, ¿qué hizo Leonardo? Bueno, pues ahí voy a preguntarle, ¿no?
está enterrado en Amboaz, pues, y digo, pues, habla conmigo. No quiso. Entonces, bueno, aquí le voy a dejar. Hay muchas cosas que se pueden discutir sobre él. Espero haberles mencionado algunas que ustedes no conocían o no se imaginaban que estaban detrás de todo esto, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Informarles sobre cuestiones que nos digan, ay, sí, eso lo vi en la telenovela tal, o me lo comentó Jaime Maussan, o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nada más un anuncio. En la siguiente plática que daré, que sería el día de mañana, voy a ver posibles construcciones del hombre de Vitruvio. O sea, que se le han ocurrido a otras personas de que cómo le haremos para construir círculo, cuadrado y la figura humana. Y voy a hablar de eso en la siguiente clase. ¿No tienen preguntas? ¿Ya se lo sabían todo? ¿Los círculos los hacía con compás? Sí. No, con compás. Se dice que él podía hacerlo, pero esos están hechos con compás. Está sobre el ombligo, hay como 3 puntitos que se ve que encajó el compás, le dio la vuelta y luego no le pudo seguir, entonces se despega, así a una distancia milimétrica, otra vez clave el compás y le sigue. Por eso te digo que iba así el círculo y luego como que acaba aquí y luego viene la continuación del círculo así cruzado. ¿Sí? Como cuando un muchachito en primaria, ¿no?, que no controla bien las manos todavía, trata de hacer un círculo, o porque la superficie es rugosa y brinca el compás. Sí, exactamente. ¿Por qué no habló sobre los inventos? ¿Los qué? Inventos. Porque había que elegir un tema. Y de inventos estamos llenos de libros en el que te ponen imágenes de inventos y todo es muy superficial, ¿no? Miren el carro que lanzaba llamas y que mira que el precursor de la ametralladora y que esta cosa que va cortando piernas cuando va avanzando. Y eso se me hizo como que estaba muy trillado y se podía uno meter a analizar cómo funcionaban esos inventos, etcétera. Hay algunos que su dibujo es incompleto. O hay otros que los ves y si eres ingeniero o diseñador dices, esto no funciona. O sea, tal cosa se atoraría con tal otra. Ahorita en lo que les pasé, tal vez no se dieron cuenta, pero hay algo que no se ve cómo se movería. O sea, las imágenes de Vilar de Oncourt, se recupera lo que está ahí en la perspectiva correcta, pero hay cosas que no se ve cómo se conectan para que se produzcan los movimientos que uno quiere. Y te digo, llevo como, en 3 meses, como 6, 7 pláticas sobre Leonardo, y en todas he hablado de cosas diferentes. O sea, hay muchos temas y había que elegir algo. Pensé que este sería atractivo para ustedes, ¿sí? Porque a pesar de ser una imagen muy conocida, nunca piensa uno en los detalles. Tenemos el problema ahora más acucioso todavía del celular. Tú vas a los museos, lo ves en el Grito, en la televisión, está la gente en el Grito y lo que ves son brazos levantados de que están filmando y tomando fotos. No están disfrutando el espectáculo. En París vas a donde está la Mona Lisa, está rodeado de gente, no te puedes acercar, te cuesta mucho trabajo. Y la gente que ya logra llegar al frente, lo que hace es sacar su celular, se voltea y se toma el selfie. No se pone a ver el cuadro. Y eso ocurre en casi todos los museos. La gente va pasando y de lo que se trata es llevar el registro de lo que estoy mirando o debería de estar mirando. Los jóvenes que los envían de las escuelas a visitar los museos van con su celular y ven la placa, le toman la foto para luego hacer la tarea, ¿no?, de que esto y lo otro, ¿no? Pero no están viendo la obra, se están perdiendo el propósito del museo, ¿no?, que es uno disfrute, entienda, porque cualquier imagen hay algo detrás de ella. Hasta el siglo XV uno veía las imágenes, las compraba o las encargaba, pero ¿cómo discutir con otras personas cultas acerca de eso? León Battista Alberti escribe un libro que nos enseña qué es lo que hay que poner atención y entonces discutir en forma culta sobre los valores de una obra. Tiene que ver con la historia, sin H, o sea, qué es lo que está detrás, el contenido histórico de que llevó a esa representación, y hay que aprender a leer las pinturas.
no voy a entrar en muchos detalles, pero está la composición, cómo los colocas, está la parte geométrica, está el uso de la perspectiva. Y entonces en ese libro te dice cuáles son las partes relevantes que uno debe de entender, sobre todo de imagen, para poder distinguir y hablar de manera adecuada. Tiene uno que saber de mitología, tiene uno que saber de religión, porque todas esas imágenes están cargados de esos elementos. O sea, no nomás llegar a decir, ¡ay, qué bonitos colores! ¿No? Sí. La pregunta de él es básicamente sobre si el utilizar el círculo, el cuadrado y cómo coloca al hombre tiene un trasfondo histórico, filosófico, religioso, un mensaje que transmitir. Eso es lo que no se sabe exactamente qué quiso hacer. O sea, todos los elementos que fui dando yo son elementos presentes y que viendo sus textos uno los puede utilizar para fortalecer eso. O sea, te dice él explícitamente en otro texto que la base de todo para entender el mundo es la matemática. Te dice que no puedes entender las cosas si no sabes de matemáticas. Te dice que tienes que acudir a la experiencia. En parte respondiendo a lo que tú me estás diciendo. Si tú vas a hablar sobre el cuerpo humano, debes de conocer el cuerpo humano. Y lo dice explícitamente, no pierdas el tiempo como esas personas pomposas que van y leen a Galeno y te repiten lo que dice Galeno. No, tú ve al cuerpo, entra dentro del cuerpo y a partir de esa experiencia tú di lo que has encontrado. Entonces él está conjugando su experiencia. O sea, todas esas proporciones que va él poniendo y que va corrigiendo a Vitruvio es en base a las disecciones que él hizo. Entonces, tome en cuenta la experiencia, tome en cuenta el saber matemático, cómo distribuir las cosas en partes, tome en cuenta la cuestión filosófica, círculo, cuadrado, triángulo son las figuras perfectas. ¿Qué significado puede tener? Los 4 elementos, Platón los liga con 4 sólidos regulares, o sea, sólidos perfectos, que tienen sus caras iguales. Entonces, como eso, todo eso forma parte de lo que llamarían la armonía del mundo. Leonardo te dice que las cosas no van ocurriendo al azar, que hay una predisposición impuesta por el Creador. De eso voy a hablar en la tercera y cuarta plática, de cómo sus conocimientos anatómicos, sus conocimientos sobre el funcionamiento de la luz, el uso de la perspectiva y todo eso, le lleva a explicar o extraer leyes sobre cómo funciona el cosmos. Pero entonces es una persona dotada en exceso, en habilidad artística, con una gran inteligencia y con una visión muy, digamos, a futuro de lo que está sucediendo. Él está transformando. Dice, ya no vayas a las autoridades, no vayas a los libros, tú aprende de la naturaleza. Muchas gracias a ustedes, les agradezco que estén presentes, que no se me hayan doblado mucho.